Bueno, ¿cómo están? Soy la doctora Natalia Gieta, profesora de Derecho de la Empresa y los Negocios, y en esta oportunidad vamos a ver los auxiliares del comercio. Este tema lo vamos a desarrollar. A medida que lo vamos desarrollando, ustedes pueden marcar las preguntas o hacerlo por medio del chat, de manera que al final podamos responder, todas sus inquietudes. Voy a proceder entonces a compartir pantalla. Bien, vamos a hablar entonces de la figura de los agentes auxiliares del comercio. Estos agentes auxiliares realizan una actividad que es una actividad comercial, pero una actividad conexa a la actividad del comerciante principal o empresario. Ellos son profesionales, realizan esta actividad con una dedicación exclusiva. Vamos a ver que auxilian al principal, que es el empresario. Los agentes auxiliares del comercio estaban regulados anteriormente en el Código, en el artículo 87 en el Código de Comercio. Esta clasificación respondía a un criterio subjetivo, es decir, se tenía en cuenta la calidad que tenía este profesional. Como sabemos, la profesión del comerciante implica que él tenga que cumplir una serie de requisitos que lo habilitan para el ejercicio profesional, como también una colegiación a través del colegio profesional. Entonces se va a tener en cuenta esa calidad que podría ser autónoma o dependiente. ¿Quiénes son los auxiliares autónomos? Son los corredores y martilleros, que son profesionales, pero también vamos a ver que quienes auxilian al empresario principal son sujetos dependientes, no profesionales, pero sí que cumplen una función importante en lo que es el intercambio de bienes y servicios. Tenemos el factor, tenemos el viajante de comercio y otros sujetos subordinados. Entonces, estos auxiliares del comercio pueden ser autónomos, como lo es el corredor y los martilleros, o puede ser dependiente, como el factor, viajante de comercio y otros sujetos subordinados. Estos agentes autónomos estaban regulados anteriormente en el Código de Comercio, en el artículo 87, como veíamos, ellos respondían por esa calidad que tenían de profesional, y después la reforma que se produjo en el Código de Comercio hizo que la ley 2266 sea el estatuto especial. Entonces, en esta ley se van a regular los corredores y los martilleros. Se caracterizan por la profesionalidad y aclara haciendo de ellos su profesión habitual. Esto de habitual se refería generalmente al comerciante, aquel que realizaba actos de comercio en forma habitual y de tal manera que los regían las normas comerciales. En este caso, de estos agentes auxiliares, profesionales, autónomos, el hecho de que no realicen con habitualidad la función o la actividad propia no les quita el carácter profesional, ¿sí? Se dice habitual porque ellos es su profesión y es una profesión que es independiente. El Código de Comercio entonces regulaba estas dos figuras, figuras que no han sido tomadas por el Código Civil y Comercial actual. Este Código de Comercio reguló a los martilleros y corredores hasta que se sancionó la ley 20266, que es el estatuto especial, que ha sufrido muchas modificaciones. La última modificación es esta ley 25028, pero lo importante en materia del Código Civil y Comercial es que trata el contrato de corretaje. Es así que toma en cuenta el negocio que realiza una de estas figuras. No regula a los martilleros, sí a los corredores, pero no lo hace desde un punto de vista subjetivo, sino que lo que va a regular es el contrato que va a celebrar esta figura jurídica, en este caso profesional.
toma en cuenta el negocio jurídico obligacional que lo une a la persona que le encarga, en este caso, la función que cumple el corredor. Entonces, cuando nos referimos al estatuto, que se refiere a las calidades que debe cumplir el profesional, cuando nos referimos también a las condiciones habilitantes, a los derechos y obligaciones, lo vamos a tener en la ley 20266. A diferencia, cuando nos referamos al contrato, es decir, al negocio jurídico que lo une este profesional con el cliente, con la persona que le ha encargado del negocio, nos vamos a referir al Código Civil y Comercial de la Nación. A nivel provincial, existe lo que es el poder de policía por parte del colegio profesional y tenemos la ley 7268. Esta ley regula la actividad de estos profesionales a nivel local. Vamos a hablar entonces de la figura de los corredores. Esta actividad del corredor, podemos decir que en el Código de Comercio no lo había definido el corredor, tampoco lo hace esta ley 20266, comienza a regular esta figura a partir del artículo 31. Establece que es esta ley, la 20266, la que se va a aplicar a este tipo de profesional. Dice sin perjuicio de las leyes que regulan el ejercicio del corretaje. Esta ley 20266 entonces lo va a regular a el ejercicio profesional teniendo en cuenta la calidad que invite este sujeto profesional. Y vamos a ver que hay muchas disposiciones de esta ley que se aplican a ambas figuras, a los martilleros y a los corredores. Acá tenemos el artículo 2 y el artículo 6, que ya lo vamos a ver que comparte tanto a los martilleros como a los corredores. Este artículo 31 dice que respecto de la función o de la actividad del corredor se le van a aplicar las disposiciones del martillero en todo lo que resulte pertinente. Quiero que ustedes cuando realicen el estudio de esta figura del corredor tengan en cuenta la ley 20266 y el Código Civil y Comercial, de manera que al estudiar la figura jurídica van a establecer cuáles son las condiciones que requiere el sujeto, pero también cuáles las condiciones y los requisitos que van a dar lugar a este negocio jurídico obligacional. El Código Civil Comercial no define tampoco al corredor, pero sí nos va a decir que el contrato de corretaje es cuando una persona denominada corredor, persona que vamos a ver que puede ser una persona humana o una persona jurídica, se obliga ante otra, y ahí vemos el negocio obligacional, a mediar en la negociación. Él es un mediador frente a un negocio que intenta quien le ha encargado del negocio. Dice, pero no solo mediar, sino la conclusión, o sea, la condición para que este profesional reciba su remuneración, reciba su retribución económica, requiere la conclusión del negocio. Entonces, mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios. Vamos a ver esta última parte del artículo, sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. Esto le da el carácter profesional, independiente. Él no es subordinado de ninguna de las partes, pero sí podría realizar alguna representación si es que una de las partes lo solicita, como lo vamos a ver enseguida. No lo definió la ley 20266, tampoco lo hizo el código, pero lo vamos a obtener de la doctrina. El corredor es el profesional que va a intermediar en el negocio que desean celebrar las partes. Las partes del contrato, entonces vamos a ver que en el contrato de corretaje es la persona que le encarga el negocio que se llama comitente, el comitente y el corredor. Ese es el primer negocio jurídico. De él van a derivar los otros negocios jurídicos, como por ejemplo puede ser una compra-venta que le haya encargado el comitente, puede ser un contrato de alquiler que le haya encargado, de tal manera que vemos más de un negocio jurídico. El primero es el contrato de corretaje regulado por el código y en segundo plano lo tenemos al negocio jurídico intentado por las partes. ¿Cuál es la función que tiene este corredor? Este corredor decíamos que es de mediación. El comitente le va a encargar el negocio para que él busque
a ese tercero contratante que va a celebrar, por ejemplo, el contrato de la compraventa, o a ese posible inquilino, o a la persona a quien le va a comprar los bienes, un bien mueble que le haya encomendado. Entonces, tiene una función de mediación, une a las partes a que realicen un negocio jurídico. Cuando el código se refiere a cuándo se perfecciona el contrato, en el artículo 1346 se está refiriendo al contrato de corretaje. Es decir, el primer negocio jurídico, ese por el cual se lo contrata a este profesional, y el artículo nos dice cuando se trata de un corredor habilitado para el ejercicio profesional, y tengan en cuenta esto de la habilitación para el ejercicio profesional, por su intervención en el negocio. Decíamos que él debía lograr ese negocio jurídico intentado, pero el hecho de que este profesional haya intervenido de manera útil en el negocio implica también el derecho a recibir una retribución. Decíamos que el corredor podría ser una persona jurídica o podría ser una persona humana. ¿Por qué persona jurídica? Porque podrán los corredores asociarse con el fin de realizar las operaciones propias de intermediación en esta posibilidad de unir a las partes en un negocio, pero también puede ser una persona jurídica, es decir, que revista la calidad de dedicarse al corretaje, por ejemplo, al corretaje inmobiliario. ¿Cuáles son los requisitos? Requisitos habilitantes. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al sujeto, a la ley 20266, que establece las condiciones para que este sujeto o este profesional pueda ejercer como tal. Primero, ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2. Este artículo 2, al que se refiere la ley, es unos supuestos donde el sujeto no podría realizar los actos, ¿sí? No podría realizar los actos de corretaje porque se encuentra impedido para ejercer como tal. Tenemos poseer título universitario expedido o revalidado. Hasta hace poco, en materia de corredores, como también de martilleros, no existía un título universitario. Actualmente hay una universidad que está otorgando ahora el título, pero era un título de grado superior, ¿sí? Igualmente, por ejemplo, en relación a los martilleros, ellos se recibían y rendían un examen ante la Corte Suprema y pasaban a formar parte de la lista. Bueno, ahora actualmente hay universidades que otorgan este título. ¿Cuáles son esas inhabilidades? Obviamente, quien no puede ejercer el comercio por estar justamente inhabilitado. Acá hablaba de los fallidos o concursados. Esta es una ley anterior, por eso se refiere a la calificación de la conducta en la quiebra. Actualmente no hay calificación de la conducta. Los inhibidos para disponer de sus bienes, los condenados con accesoria de inhabilitación a ejercer cargos públicos, por ejemplo, los excluidos temporarios definitivamente del ejercicio de la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es cuando el colegio profesional, a través del Tribunal de Ética, le aplica alguna sanción disciplinaria. Entonces, cuando están excluidos temporaria o definitivamente, estamos ante un supuesto de inhabilidad. Los comprendidos en el artículo 152 bis del Código Civil, vamos a ver que respecto de esto, ahí está la aclaración, que ya no hay calificación en la conducta en la quiebra, pero respecto de los sujetos que no podían otorgar actos por sí, vamos a aplicar del artículo 48 del Código Civil en adelante. Es decir, aquellas personas que por encontrarse en alguna situación especial, como lo es la prodigalidad, alteración en sus facultades, implica justamente que ellos no podrían realizar este tipo de operaciones. Condiciones para el ejercicio, es decir, tenemos la persona que ya es mayor de edad, que ha obtenido ese título, pero tiene que pasar por un control de idoneidad. ¿Quién lo hace? Lo hace el colegio profesional. Son las condiciones para ejercer. Entonces, tendrá que estar inscripto en la matrícula de la jurisdicción donde vaya a ejercer,
Tenemos un colegio, que es un colegio profesional de martilleros, y un colegio profesional de corredores. Acreditar mayoría de edad y buena conducta, que le exigen poseer título profesional, que ya lo habíamos visto que actualmente existe un título universitario, y acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende ejercer como corredor. Esta incorporación dio justamente para mayor seguridad jurídica y para, o sea, lograr lo que es el asiento o el domicilio, que constituye domicilio este corredor, y obviamente da seguridad jurídica a las partes. Constituir la garantía del artículo 3. Esta garantía respecto de los corredores también lo van a exigir el Colegio Profesional de Martilleros. Ya vamos a ver de qué se trata esta garantía. Cumplir con los demás requisitos que exija la reglamentación local. Habíamos visto que en relación a la reglamentación de la provincia es la ley 7268. Por eso esta ley, si bien es de fondo, es una ley nacional, siempre hay que tener en cuenta la ley provincial, que si ustedes cotejan los artículos de esta ley con la ley provincial, son muy similares o parecidos. Los que sin cumplir estas condiciones, sin tener las calidades exigidas, y esto es importantísimo, porque ya habíamos visto que requiere una colegiación, requiere un pago obviamente un pago de la matrícula que es anual, una garantía, y dice los que sin cumplir estas condiciones y sin tener esta calidad ejercen el corretaje, no tendrán acción para el cobro de remuneración prevista en el artículo 37, ni retribución de ninguna especie. ¿Esto qué implica? Que si existe alguna persona que realiza el corretaje, por ejemplo, va a intermediar en la celebración, por ejemplo, de una venta de un inmueble, no va a poder después, por la jurisprudencia sentada en nuestros tribunales, no va a poder exigir el pago de la retribución o el pago en concepto de comisión. Esto ha sido muy discutido en la doctrina, porque una parte de la doctrina decía que esto hacía al orden público y a la protección de la profesión, pero otra doctrina decía que si alguien había encargado un negocio por el principio de la autonomía y voluntad de las partes, del respeto a los negocios que se han concertado, igualmente tenía derecho a una retribución. Bueno, eso fijó en los tribunales que para requerir la comisión, este profesional tiene que estar matriculado. ¿Cuáles son las facultades? La principal función o principal actividad es poner en contacto a las partes. Pero además, como es un profesional, también está autorizado para informarse sobre el valor de los bienes. ¿Cómo se va a informar del valor de los bienes? Por ejemplo, si vamos en el ejemplo del inmueble, de la venta del inmueble, podrá requerir de catastro, podrá requerir en ese caso el valor, la evaluación fiscal, o podrá requerir de rentas para saber si hay algún impuesto que se esté deudando, podrá requerirle a los consorcios en caso de deudas de expensas comunes para saber cuál es el monto de las expensas que se está deudando en el caso de la venta de un inmueble. Entonces, él está facultado para requerir de las oficinas públicas, bancos, de las entidades oficiales y en general, requerir los informes y los certificados necesarios. Y prestar fianza. Esto antes no estaba permitido porque decía que el corredor no dejaba de ser imparcial, entonces prestar fianza por una de las partes dejaba de cumplir esa función que tenía. Actualmente se permite realizar que él preste fianza por alguna de las partes, es decir, que asegure el resultado del negocio, o por lo menos la fianza es que asuma responsabilidad en caso de que el principal no lo cumpla, el principal obligado. ¿Qué es lo que está prohibido? Adquirir para sí o por interpósita persona los efectos cuya negociación se ha encargado. Esto ya estaba contemplado en el Código de Comercio, también lo recepta la ley, y también lo va a establecer el Código Civil y Comercial.
Está prohibido que este profesional adquiera por sí o por interpósita persona los efectos cuya negociación se le ha encargado. Otra prohibición también, tener algún tipo de interés o participación en el precio. En la negociación, en bienes comprendidos es un tercero, no tiene que tener interés, no tiene que tener participación, solamente podrá retener del precio de venta en el caso que no se haya cumplido con el pago de su comisión, pero en general él es un tercero, por así decirlo, en esa negociación que van a realizar las partes. Entonces es un tercero que tiene que ser imparcial. Vamos a ver las obligaciones que están establecidas tanto en la ley como en el código. Llevar asiento cronológico y exacto de las operaciones. Van a ver ustedes en las próximas clases cuando vean contabilidad respecto de los registros, es necesario que los registros que llevan estos profesionales sea en forma cronológica. Esto ya se aplicaba al comerciante que tiene que llevar sus libros y también este profesional tiene la obligación de llevar sus libros. De tal manera que va a transcribir en forma cronológica y exacta todas las operaciones que realiza con su intervención. ¿Por qué? Porque tendrá que rendir cuentas. Comprobar la identidad de las partes. Se le ha encomendado encontrar el posible comprador del inmueble. Tengo que comprobar si la persona que va a comprar el inmueble es el titular. Tendré que ir al registro inmobiliario a constatar de que realmente sea el titular del inmueble. También, si es una persona autorizada a vender por el titular, que realmente ese poder que se le ha dado sea un poder no solo general de administración, sino especial para realizar esa operación de venta por el titular del bien. Es decir, comprobar la identidad de las personas, comprobar la calidad de los títulos. Si ese inmueble que van a vender está libre de gravamen, de impuestos, de alguna inhibición en el registro de propiedad del inmueble. Pero también va a tener que convenir con las partes, convenir con ese comitente que le encargó la operación, cómo van a ser los gastos, cómo se va a realizar la venta, la forma de pago del adquirente, cómo se va a realizar la entrega de los bienes, es decir, convenir todas las operaciones que va a realizar con su intervención. Autorización expresa para actuar en nombre del disponente. Esto es un supuesto especial. Decíamos que puede autorizarlo, en este caso una de las partes, en la ejecución del contrato, cuando no esté presente, para que él pueda actuar en nombre de este disponente, de la persona que le encarga el negocio, tiene que tener un poder o estar autorizado expresamente para firmar por el disponente. A esto se refiere esa autorización expresa para actuar a nombre del titular o de quien le encargó la operación. Proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad. ¿Qué quiere decir esto de exactitud, precisión y claridad? Cualquier error en la información, algo que no sea claro, que induzca a alguna de las partes a error, dará lugar a que se anule ese contrato y que se le aplique responsabilidad o que responda, mejor dicho, este corredor. Por eso tiene que recabar toda la información y cotejar que todo aquello que va a ofrecer a este tercero que va a contratar con el comitente sea exactamente la operación, con el precio, con la claridad en cuanto a los titulares y sobre todo que esos bienes no están grabados, no están sujetos a prenda, embargo, inhibición, etc. Guardar secreto de las operaciones, esto es propio de un profesional, pero sabemos que cede ese deber de secreto cuando es requerido judicialmente. Por ejemplo, en el caso de que se haya realizado una venta de un bien inmueble y el comprador se dio formas de pago del precio y no cumplió, y eso genere una responsabilidad por parte de este comprador, obviamente que el comitente va a iniciar una acción judicial, si es que no ha podido obtener el pago voluntario, va a iniciar una acción judicial y se va a requerir a este corredor que presente los libros, que presente toda la documentación y en ese caso ese deber de secreto queda relevado por orden judicial. Bien, bueno, entonces como consecuencia de tener que llevar
esta documentación y tener estos libros, deben cumplir con el asiento que realicen respecto de cada operación en forma cronológica, exacta y cronológica, de todas las operaciones que va a intervenir. Este libro tiene la característica que está ubicado por el colegio profesional, que es además el órgano de gobierno de la matrícula. Cada vez que se inscribe un profesional, como en este caso los corredores, se forma un legajo por cada profesional. Esos legajos son públicos, de tal manera que quien vaya a contratar un corredor podrá cerciorarse que de la lista que lleva el colegio profesional de los matriculados, este corredor que uno contrata realmente esté en actividad y esté autorizado por el colegio para actuar como tal. Decíamos derecho a la comisión, y habíamos adelantado que quien no está inscrito en la matrícula no tiene derecho a reclamar judicialmente la comisión. ¿Cómo se fija, cómo se puede establecer la comisión entre las partes en este contrato de corretaje? Se puede acordar, el Código Civil Comercial establece la autonomía de la voluntad de las partes, por lo tanto las partes pueden acordarlo. En caso que no lo establezcan expresamente, también pueden tener en cuenta el uso del lugar, es decir, la que fija el colegio profesional. Y en caso de duda o de no haberse fijado, que exista alguna controversia en materia de remuneración o pago a este corredor, también se puede fijar judicialmente. Pautas interpretativas las vamos a encontrar en este artículo 1351, 1352 y 1353 del Código. Estas pautas interpretativas dan lugar, siempre se tiene en cuenta la voluntad de las partes, pero hay supuestos donde la comisión, por ejemplo, sí debe pagarse. Por ejemplo, que este corredor haya intervenido en la negociación, ha realizado todos los actos útiles, ha buscado toda la información correspondiente, ha incurrido en gasto por los informes, y el comitente, el que le encargó el negocio, decide darle a otro corredor la negociación o decide asumirla por sí mismo. Una pauta interpretativa que establece el código es que en esos supuestos, el solo hecho de haber puesto su actividad profesional al servicio de este negocio implica que él tenga derecho a la comisión. Estas son pautas interpretativas que establece el código y que ha de tenerse en cuenta siempre y cuando la comisión se debe, cuando el negocio no se haya frustrado por culpa del corredor. Vamos a ver ahora otra figura, que son los martilleros. No sé si hasta acá tienen alguna duda o quieren preguntar algo. Pueden habilitar el micrófono, creo, o levantar la mano. También pueden hacerlo por el chat. Bueno, preguntan los corredores de bolsa. Los corredores de bolsa están adheridos, se podría decir, es otro tipo de profesional y actúa en los mercados de valores, ¿sí? En este caso estamos hablando de un profesional que se dedica a ser auxiliar de comercio, como es el corredor y el martillero. Sí, dice factores independientes, ya vamos a ver enseguida, porque hasta ahora estamos bien, vamos un poco más despacio. Hasta ahora estamos con estos auxiliares, que son los auxiliares autónomos. Igualmente, la clase va a quedar grabada, ustedes pueden consultarla, voy a acompañar también el PowerPoint, así que son 4 figuras jurídicas las que hay que ver. Me importa que tengan en cuenta de qué se trata cada una, y obviamente respondemos todas las preguntas, pero esta clase va a quedar a disposición de ustedes.
Bien. Martilleros. Cuando hablamos de los martilleros, decíamos que es otro profesional. Este profesional también va a intermediar en el cambio de bienes y servicios. Es importante entonces que tengan en cuenta que este martillero se dedica exclusivamente a la venta en remate público, a la venta al mejor postor. Tiene una actividad de venta de bienes. También, como es un profesional, está habilitado para requerir los informes correspondientes de las oficinas públicas, al igual que el corredor, y también puede hacer tasación de los bienes, tasación al valor real o al valor del mercado. Acá tenemos dos tipos de subasta que se conocen en realidad. Una es la subasta a la holandesa. Esta subasta implica que es en realidad una subasta que es descendente. Es una subasta que no se aplica en nuestro país, que se parte de un monto superior y el postor va, ya vamos a ver una especie de subasta, que es, para que ustedes comprendan, es una subasta donde el postor, o sea, mejor dicho, donde el martillero fija un precio que es en alza, y a medida que las posturas son todas las personas que van a comprar este bien, lo hacen a medida que va bajando el precio. Esto no se aplica en nuestro país. Nosotros seguimos lo que es la subasta inglesa, que es aquella que parte de una base, y que todas las posturas, es decir, aquellas propuestas de precio, son en alza, ¿sí? A medida que va subiendo, y la puja más alta, o sea, aquella que ofrece un mayor precio, es el que resulta adjudicado. Esa es la diferencia entre la subasta inglesa y la subasta holandesa. Nosotros seguimos la inglesa con una diferencia, ¿sí? Que es que las ventas son hechas bajo condición resolutoria. Vamos a ver que tenemos un martillero. El martillero no es que realiza una invitación a ofertar, sino lo que hace es directamente oferta. El comprador es, en este caso, el que realiza la aceptación. O sea, es una venta perfecta hasta ahí. Pero está sujeta a una condición resolutoria, es decir, que no aparezca otra postura mayor. Por eso el martillero, cuando está por vender, por ejemplo, dirá el precio superior que haya ofrecido una de las partes, cuenta hasta 3 para adjudicarlo, porque puede aparecer una postura mayor. Entonces, decimos que es una venta sujeta a condición resolutoria. El martillero realiza lo que es la oferta, la parte que formula una postura realiza lo que es la aceptación, pero está condicionada a que no aparezca otra oferta superior. Lo que hace el martillero cuando baja el martillo es confirmar la venta que se realizó. Entonces, nosotros seguimos el sistema de la venta inglesa, pero podemos decir con esa variante de que está sujeta a condición resolutoria. Definición del remate. Es la venta hecha al mejor postor, en un lugar determinado, a donde se ha hecho concurrir a un número de personas interesadas en adquirir las cosas ofrecidas. A mí me importa que ustedes escuchen la clase, posteriormente van a tener a su disposición las definiciones y todo el material, pero es importante que entiendan las diferencias, ¿sí? Es entonces una venta hecha al mejor postor en un lugar determinado, a donde se ha hecho concurrir a un número de personas interesadas. Dice, para adquirir las cosas ofrecidas previamente expuestas al público, en todo o en parte, o simplemente descritas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se realiza se ordena un remate o se va a realizar la venta a través del remate, se realizan las publicaciones. Publicaciones que, por ejemplo, si es una venta que se hace una venta judicial, se realiza por edictos, por ejemplo, si es de bienes muebles, se publican por 2 días en los edictos, y en un diario de mayor circulación. En esa publicación de edicto va el extracto de todo lo que tenga que ver con el expediente, con el número de causa,
con el juzgado, con la carátula, con la descripción de los bienes, si es un inmueble, las condiciones, los linderos, quién resulta ser propietario. Se establece también además qué gravámenes pesan sobre ese inmueble, todas las condiciones para que el bien sea conocido por aquel que pretende adquirir este bien. Previamente expuesta, porque, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, se establecerá el día y la hora en que el público podrá ir al inmueble a constatar las condiciones que tiene el inmueble. En ese caso, quien esté ocupando el inmueble no se puede oponer a que las personas cotejen o cotejen si esa publicación con las condiciones que se encuentra ese inmueble. Al igual que los vehículos, también se establece día y hora en que se puede concurrir a contratar las condiciones del vehículo. Entonces decimos que es una venta hecha al mejor postor, en un lugar determinado. Ese lugar determinado es el recinto donde se va a realizar la venta, a donde se ha hecho concurrir a un número de personas interesadas para adquirir las cosas ofrecidas, previamente expuestas al público, por esto que pueden ir a cotejar, se establece el día y la hora antes del remate para que las personas puedan ver las cosas que se ofrecen, para precisar sus características y poner a los eventuales compradores en situación de juzgar sobre la conveniencia de adquirirla a un precio determinado. Esta es la definición del remate. Definición que nosotros seguimos al doctor Piedecasas, que es el que define. Especie de subastas. La subasta puede ser privada o puede ser pública. Se dice que la subasta siempre es pública, por lo que la realiza un profesional y además se publicita, pero tiene que ver con la actuación, quién es la persona que realiza la subasta. Acá tenemos privado, puede ser una subasta privada que la realizan, por ejemplo, un banco que realiza la venta de bienes que están prendados. Obviamente que se requiere la autorización judicial, pero estamos hablando de una venta que puede hacerlo en forma privada porque es una persona privada. En cambio, la subasta pública se está refiriendo, por ejemplo, a la judicial o a la que realiza el Estado. ¿Cuál es la definición de martillero? Martillero, se han dado muchas definiciones, pero esta es la que toma la cátedra. Se dice que el martillero es la persona legalmente facultada para realizar operaciones de remate. Esta definición es la persona, como decíamos, persona humana o jurídica, legalmente facultada, porque va a cumplir todas las condiciones que establece la ley, condiciones de idoneidad, es decir, de habilitación primero, de tener ese título profesional, de idoneidad de haber pasado por el colegio profesional, para hacer operaciones de remate, ¿sí? Para hacer operaciones de venta. Entonces, ¿quién es el martillero? Es la persona legalmente facultada para realizar operaciones de remate. Persona, decimos persona humana, con la capacidad legal, con título profesional, inscrita en la matrícula. Pero decíamos persona jurídica, esto es lo que habíamos visto antes, que los martilleros pueden asociarse, pero tienen que dedicarse exclusivamente a realizar operaciones de remate. Esa persona jurídica debe realizar las operaciones de remate en forma exclusiva. En el caso de las empresas que se dediquen a hacer operaciones de remate, son responsables en forma solidaria. Quiere decir que tanto la empresa como los martilleros que sean dependientes de esta empresa, que tienen que estar matriculados, responden en forma solidaria. Martilleros, bueno, que tienen las inhabilidades que ya habíamos visto respecto de los corredores, que no podían ser fallidos, concursados, no podían ser personas que no pueden otorgar los actos por sí, como por ejemplo los pródigos o los excluidos temporaria o definitivamente en la matrícula. Las incompatibilidades, como en todas las profesiones liberales, los empleados que dependan del Estado no podrán hacer las ventas que correspondan al poder del cual dependan, a excepción del Estado nacional, provincial o municipal, cuando actuaba como derecho privado, es decir, como persona de derecho privado. Cuando hablamos de un empleado público, es incompatible que él realice la venta respecto del poder del Estado para el cual depende. Gobierno de la matrícula, entonces, lo tiene el colegio profesional, y decíamos que, al igual que
que los corredores tener título profesional, acreditar mayoría de edad y buena conducta, constituir el domicilio en el lugar donde vaya a ejercer su actividad y constituir una garantía real o personal. Esta garantía actualmente es una garantía personal, es una garantía de fianza. Generalmente es una persona que se va a obligar en forma accesoria, digamos, a la obligación principal que tiene este profesional, y de tal manera que asegura o responde por los daños y perjuicios que pueda llegar a rogar con su actividad. Y los demás requisitos de la reglamentación local. Acá establece el supuesto de la garantía. En realidad, lo que hace el profesional es asumir la responsabilidad por sí. Esta garantía dice que es inembargable. Generalmente era una suma de dinero. No está establecida ahora como una suma de dinero, sino como una garantía personal de un fiador. Bueno, en el supuesto que está establecido en la ley, que era una afectación de una garantía de una suma de dinero, eso respondía exclusivamente por la responsabilidad del martillero. Actualmente es un fiador. Y él sí paga la matrícula anual, que también le impone el colegio para poder ejercer cada año en su profesión. ¿Cuáles son las facultades que tiene este martillero? Primero, efectuar las ventas en público remate. Esto es lo principal, la principal actividad. Realizar las tasaciones, informes y también tomar medidas de garantía por aquello que habíamos dicho que ahora se los autoriza a realizar todas las operaciones de garantía, pero esto se está refiriendo, perdón, a las garantías de asegurarse que en cuanto a los bienes estén libres de gravámenes, por eso es tomar todas las medidas de garantía. Libros. ¿Qué libros tiene el martillero? Tiene 3 libros. Uno es el libro que se llama libro diario de entradas. Ahí se anotan todo lo que se le ha encomendado a este martillero en cuanto a los bienes que se le ha encomendado para que realice la venta. Se anota quién también es el titular de los bienes, quién puede disponer, las condiciones en que se va a realizar la venta, cuándo se va a realizar la venta, el horario, el día, el precio. Se anota todo en este libro que se llama libro diario de entradas. Después está el libro diario de salidas. Este ya se refiere a todas las ventas que realizó este martillero. También es un libro que va a estar sujeto a requerimiento judicial en caso de que haya alguna cuestión sobre los asientos de ese libro. También tendrá que presentarlo el martillero, y por eso es que se requiere que sean llevados en debida forma. Libro diario de salidas, quién resultó ser el comprador, cuál es el precio que se pagó, o si hay una seña, cuál es el precio total, la forma de pago, la forma de entrega. Todo eso se anota en el libro diario de salidas. Y el de cuentas de gestión es otro libro, el tercer libro, el de cuentas de gestión. Allí lo que se hace es registrar todas las operaciones que ha convenido con la persona que va a realizar la venta, o todo aquello que tiene que realizar para que la venta se realice. Por ejemplo, todo lo que ha recabado de las oficinas públicas, de catastro, de inmobiliario, todo eso va en las cuentas de gestión. Lo que además va a implicar que toda esa documentación que está en este libro, cuentas de gestión, también vaya en forma cronológica con cada uno de los asientos de ese libro, documentación que también estará sujeta a reserva si es que existe alguna controversia o algún requerimiento judicial sobre lo que consta en los libros y la documentación. La comisión está en el artículo 11 de la ley 20.266. Recordemos que la función del corredor se va a regir por la 20.266 y la ley provincial 7.268. No lo contempló el código. Sin embargo, también se respeta la autonomía de las partes. Las partes pueden convenir el precio. La comisión la pueden convenir
se puede fijar un porcentaje sobre el precio que se haya obtenido en la venta. Generalmente en las ventas, si se trata de inmueble, la comisión está establecida en un 3% sobre el valor de la venta del inmueble. También puede ser el valor de plaza, respecto a un porcentaje sobre el valor del plaza o sobre la base fijada. Esto de base fijada se va a referir a las ventas judiciales, es decir, aquellas que son ordenadas judicialmente cuando hay una sentencia de remate, ¿sí? Se fija una base, se realiza una tasación, también el martillero en este caso, cuando se realiza una venta forzosa, que por actuar como auxiliar de la justicia, se fija una base y sobre esa base también se determina un porcentaje. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del consignatario? La ley provincial sí es la 7268. Me preguntan si en dónde es el material. El material lo tenemos en Fontana Rosa, en Echeverry. Sin embargo, lo importante es las leyes, ¿sí? Que yo también voy a acercarle lo que son las leyes y el material. Consignatario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del consignatario? Recordemos que cuando no estaba presente quien le ha encomendado, en este caso, en este caso estamos hablando del martillero, es consignatario cuando se depositan los bienes que se le ha entregado, él es responsable por eso acá estamos hablando del consignatario. Si bien en la consignación es cuando él actúa en representación de quien le ha encomendado, en este caso el remate, como en el supuesto hablamos de una venta judicial, está representándolo al juez en la venta. Cuando se le entregan los bienes y hasta tanto él rinde cuentas, actúa como un consignatario, es decir, él actúa como si la venta la hubiera hecho por sí y tiene la obligación de rendir cuentas. Por eso es la figura del consignatario. Se aplican las reglas en ese supuesto hasta que rinda cuentas y esté aprobado, además del remate. Cuando hablamos, por ejemplo, de una venta que es judicial, se encuentra perfeccionada esa venta judicial cuando se aprobó el remate, se pagó la totalidad del precio y se entregó el bien, en este caso, al comprador. Mientras tanto, la responsabilidad de este martillero es la de un consignatario. Reintegro de gastos. Decíamos que él había incurrido en algunos gastos, hasta tanto rinda cuentas, hasta tanto se apruebe, en este caso, el remate, y él tiene derecho por esa comisión a retener el precio que se ha convenido o el precio que se le ha fijado en realidad su remuneración, tiene derecho a retenerla hasta que se le pague íntegramente los gastos. Por eso es el reintegro de gastos. Él tiene derecho a retener el valor del bien, incluso hasta que se le cancele. Los jueces, por ejemplo, no pueden disponer en ningún momento que se inscriba la venta de ese bien hasta que no estén cancelados los honorarios de estos profesionales. Suspensión del remate. ¿Qué pasa si este remate se suspende por culpa de este martillero? Salvo los supuestos sean graves y que realmente se pruebe que ha incurrido en algún error en esa publicación, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de lotes de terrenos donde no están delimitados y además la responsabilidad del martillero es mayor, porque ellos tienen que cerciorar de que el terreno esté deslindado, de que la venta se refiera a ese terreno, a esa porción, y no se confunda con los otros terrenos colindantes. En caso de que haya una responsabilidad grave, él sí pierde lo que es el derecho a que se le pague una comisión. Además de que de los daños y perjuicios que las partes podrían demandar.
Bueno, las prohibiciones en el momento de la venta, lo tenemos en el artículo 19 de la ley, él no puede hacer descuentos, bonificaciones, o sea, no puede realizar convenios en cuanto a las partes. Él tiene una función que es vender y no puede realizar descuentos, bonificaciones, al igual que el corredor no puede participar en el precio, no puede delegar el remate, en este caso de la delegación del remate, salvo supuestos excepcionales y con justificación anticipada, podría delegarse en otro rematador, siempre comunicándole al colegio profesional o en el caso de tratarse de un remate judicial, también comunicándole al juez con anticipación. Entonces podría sustituirlo otro rematador, pero sigue siendo el responsable de la venta. Por eso no puede delegar la actividad, no puede comprar por sí o por otra persona los bienes, suscribir el instrumento sin que tenga la autorización de la persona que vaya a vender, tiene un deber de veracidad y también no puede retener el precio, como les decía, salvo los gastos y la comisión en que haya incurrido cuando no se le pagó la retribución. Las consecuencias. ¿Qué pasa si él no cumple con alguna de las disposiciones de la ley o incurre en alguna prohibición? Se le aplica multa, cancelación de la matrícula. En ese caso, el colegio profesional tiene que evaluar realmente en qué responsabilidad ha incurrido, porque la clausura del local es cuando hay una responsabilidad muy grave. También, si se están haciendo remates clandestinos, por ejemplo, el colegio profesional puede denunciarlo a la justicia y también la orden de allanamiento, por ejemplo, o el secuestro de los bienes también tiene que ser dispuesta por juez y orden judicial. Hasta acá nosotros hemos hablado de los profesionales, o sea, de los auxiliares, del comerciante, del empresario, pero que son profesionales, o sea, que ayudan a esa circulación de bienes y servicios. ¿Qué pasa ahora con los factores? Hasta acá, ¿alguna pregunta? La ley es la ley 2266. La verdad que la clase esta, que ahora la vamos a subir, yo termino de grabar la clase, la subo, voy a subir también el PowerPoint, cualquier duda, si se suspende, una pregunta, si se suspende el remate y no es culpa del martillero, ¿se puede suspender el remate? Y no es culpa del martillero, se fijará una nueva fecha. Y obviamente si se suspende el remate, por ejemplo, porque no se realiza la venta, eso podría ser una suspensión del remate judicial, a eso me refiero, se fijará una nueva fecha. Pero si el remate es privado y las partes ya no quieren, yo no sé si a eso apuntaba la pregunta, las partes ya no quieren vender, obviamente que tiene derecho a la comisión, a un porcentaje de la comisión. ¿Qué es la tasación? Bueno, acá nos preguntan. La tasación es otra de las funciones que tiene el martillero. La tasación significa que ellos pueden evaluar cuál es el valor de ese bien para la venta. ¿Cuál es el valor del bien para la venta? Hay tasaciones que las realiza, en este caso, el martillero. Generalmente, cuando es judicial, las partes pueden designarlo, este martillero se ponen de acuerdo, si no, se designa un martillero de la lista que lleva la corte. Tiene la función, como decimos, propia de vender un bien en remate público, pero también de hacer una tasación, de establecer el valor de ese bien. Las tasaciones generalmente determinan el valor del bien en el mercado, de acuerdo a las condiciones que tiene ese bien. También hay una tasación que es la evaluación fiscal, que eso, si vamos a catastro, obtenemos esa información, que es un valor reducido del bien, pero él puede tasar, puede determinar cuál es el valor real. Eso era una de las preguntas que me hicieron. Bueno, el tipo de responsabilidad penal, habíamos hablado nos preguntan qué tipo de responsabilidad penal. Bueno, la responsabilidad
justamente por hacer en forma clandestina. Recordemos que ellos tienen que son matriculados y además tienen que pagar su matrícula, tienen que realizar en pública subasta, cuando por ejemplo se realiza una venta de un inmueble, en juicio, no solo va este martillero, sino también el secretario de juzgado, que es fedatario, tiene que tener la publicidad correspondiente, o sea, eso es justamente por operaciones que son clandestinas, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Vimos los profesionales, ahora vamos a pasar al factor, y recién me preguntaban ustedes. El factor, si bien no está regulado en el Código Civil y Comercial, es necesario que ustedes conozcan de quién se trata, porque en la empresa generalmente, y esto se plantea desde hace mucho tiempo, que el empresario no puede actuar solo, sino que necesita colaboradores. Es necesario saber si esta persona a la cual yo dirijo, por ejemplo, una carta de documento porque no se ha cumplido con algún servicio, es la persona que realmente representa al empresario. Esto a los fines prácticos, le digo quién es esta persona a la cual se le ha encargado el negocio y es la cara visible de la empresa, ¿sí? Lo teníamos anteriormente en el Código Civil y Comercial, la figura del factor, y decía que definía, dice, se llama factor a la persona a quien el comerciante le encarga la administración de sus negocios o la de un establecimiento particular. Actualmente no está en el código, pero es importante la figura del factor para que ustedes, sobre todo, sepan en el momento en que se van a dirigir a la empresa y si contrataron con quién correspondía. Requisitos para estar habilitado. Bueno, decía que esta persona que era quien lo representaba en todo momento al empresario, cómo se descubre esta persona o cómo puedo obtener yo que voy a comprar un comercio y puedo saber quién es el representante de la empresa, porque yo voy a un comercio y yo no sé quién es el representante de la empresa. Entonces, ¿dónde obtengo esa información? En el registro, en Dirección de Personas Jurídicas, que llevan los contratos societarios, y ahí está inscrita la persona que vaya a representar al empresario. Es una persona autorizada, se inviste por este empresario individual o colectivo a esta persona una serie de facultades que lo hacen que se confundan muchas veces con el empresario. Dentro del organigrama empresario estamos hablando de los auxiliares. Este es un auxiliar dependiente. Es un auxiliar dependiente, no como los que hablamos recién, que son los profesionales, sino que depende del principal, es un trabajador. Pero es un trabajador investido de muchas facultades. Él tiene un mandato general de administración, realiza todos los actos que tengan que ver con el objeto de la empresa. ¿Quién es este factor? Cuando hablamos del factor nos referimos al gerente general de uno o varios negocios. Al gerente, a quien responde por el principal cuando contrata con los terceros. Es necesario reconocer el tipo de relación jurídica. Y esto es lógico porque si las partes, estamos ante personas que tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, participan en las pérdidas, participan en las ganancias, serán socios. Pero no estamos hablando de la figura del factor. El factor es independiente, él no participa de las pérdidas, se dice que él de alguna manera participa en las ganancias porque obtiene una retribución, pero la naturaleza jurídica respecto de este dependiente, que no es el empleado común, sino que tiene un mandato general de administración. Representa al principal y todos los actos que él realice frente a terceros lo obligan directamente al principal. Decimos que el empresario lo faculta al factor de una serie de facultades que podrán estar en el registro, podremos encontrarla en el contrato societario, pero puede ser que no. Puede ser que de hecho esta persona lo represente y esa relación interna respecto de los terceros le es inoponible. Le es inoponible porque el tercero no conoce esa relación interna. De tal manera que el factor dependiente representa a este empresario y lo obliga directamente con los terceros, como si el mismo empresario hubiera realizado las operaciones. Entonces los terceros tendrán acción directa contra el empresario y el empresario con los terceros. ¿Por qué él es inoponible?
a estos terceros esa relación interna por la teoría de la apariencia. Protege a los terceros de buena fe. Cuando voy a un negocio, no sé si estoy contratando con el empresario mismo, con el factor, o sea, con este gerente general, o con un empleado. Entonces, esta figura del factor lo obliga directamente al principal. Y ahí vemos ese auxiliar inmediato del principal. ¿Cómo se llama este contrato? Este contrato por el cual se lo faculta, de esa serie de atribuciones que tienen frente a los otros empleados de la empresa, se llama contrato incitorio, porque lo inviste de una serie de facultades. Aquí, entonces, esta breve reseña de lo que es un factor, ¿sí? Y es importante, ¿por qué? Porque cuando se demanda el cumplimiento, este factor siempre actúa dentro de sus facultades que son internas, una relación interna, pero en cuanto a la relación con los terceros están protegidos por la teoría de la apariencia. Vamos a ver la última figura, antes de contarles sobre un caso práctico para que ustedes conozcan y puedan distinguir cuando estamos ante un dependiente y cuando estamos ante un auxiliar autónomo. Viajante de comercio es otro dependiente del principal. El contrato es el contrato incitorio porque lo he revestido de formalidades, de una serie de facultades que lo obligan directamente al principal, como si el principal hubiera realizado el negocio, ¿sí? Los factores son los auxiliares dependientes. Vamos a hablar de la última figura jurídica, que es el viajante de comercio. Estos viajantes también son dependientes. Están regidos por una ley especial, que es la ley 14.546, es una ley laboral, y es importante esto respecto de lo que vamos a ver enseguida, que el viajante de comercio se lo llama de muchas formas. El viajante de comercio es el que realiza las ventas por el principal, las realiza en determinadas zonas, vende los bienes y percibe una retribución por esa venta que se hace en una zona que se le ha asignado. Pero se lo llama viajante de comercio, se lo llama viajante de plaza, se lo llama placista, se lo llama corredor, se lo llama viajante, se lo llama de tantas formas que se puede confundir con el agente independiente, que hemos visto como, por ejemplo, el corredor. Sujetos comprendidos en esta ley, dice, son los viajantes, son dependientes, pueden ser exclusivos o no, es decir, un comerciante puede tener viajantes que se dedican a comercializar el producto que vende, que puede ser exclusivamente de ese empresario, o puede ser que sea un viajante que él realice para más de un empresario, es decir, depende de más de una empresa. No, él hace obviamente de eso una actividad habitual y en representación de uno o más comerciantes. Y esto es importante porque él no actúa a nombre propio como lo hace, por ejemplo, un corredor. Él actúa a nombre y por cuenta del principal. Es decir, él los representa, tiene una representación, tiene un mandato con representación, pero además es un dependiente. Él los representa, concurre a las diferentes plazas donde vende el producto, dice que actúa a nombre de la empresa que es su empleador, dice que contrata por él y que el riesgo del negocio es del empleador. El viajante, salvo convención por escrita en contrario con su o sus empleadores, está autorizado a concertar negocios por cuenta de varios comerciantes. O sea, podrá realizar en forma exclusiva o no, dependiendo el negocio que haya concertado el acuerdo laboral que haya concertado con el principal. Relación de dependencia. Y la ley dice, se encuentran en relación de dependencia, son trabajadores. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo estamos ante esa relación de dependencia? Porque es tan independiente esta figura que ¿cómo podemos ver que realmente él dependa de un principal?
Por ejemplo, cuando vende a nombre o por cuenta de sus representados o empleadores, dice la ley, cuando venda a nombre, cuando el precio y las condiciones de venta la haya fijado la casa que representa, cuando percibe como retribución sueldo, viático, comisión, cuando realice su prestación o servicios dentro de la zona o radio que se le ha asignado. Dentro de las relaciones laborales sabemos que lo que es el precio, la remuneración, el lugar de trabajo lo fija el empleador, porque tiene todo lo que es la dirección, tanto técnica, económica, respecto del trabajador. Entonces, el lugar que le haya fijado una zona es justamente que tiene ese poder de administración sobre este dependiente. Que el riesgo de las operaciones estén a cargo del empleador. O sea, todas estas condiciones, si de las figuras que analizamos se presentan estas condiciones, la ley dice estamos ante una relación de dependencia. Es una ley de orden público porque es laboral y comprende, dice, y además aclara que comprende la remuneración, bueno, comprende el hospedaje, la movilidad, ellos cobran una comisión por venta que está previamente fijada, y también en el caso que se ocupen de la cobranza, también cobran una comisión por cliente. Se le atribuye una zona determinada para actuar, percibe una comisión directa cuando obviamente él percibe el pago por haber actuado en esas operaciones, pero indirecta, por ejemplo, es que él no realizó la operación por sí, pero es de la zona que se le ha asignado. Entonces, esa venta le corresponde a él, ¿sí? Por ejemplo, es tan importante la determinación de la zona que dice que el comerciante o industrial debe requerir conformidad al viajante para trasladarlo de zona. Bueno, eso son una serie de garantías por la relación de dependencia. Y es importantísimo esto, porque el principal respecto de este viajante tiene que tener este libro. Este libro se llama así, Libro Especial de Viajantes, donde está el nombre, la fecha de ingreso, el sueldo, la individualización de la zona, la inscripción por orden de fecha y sucesiva de las notas de venta. ¿Por qué? Porque él toma notas de todas las ventas que hace y le presenta su principal y ahí se le paga la comisión. No será responsable el viajante, salvo caso de dolo, nos dice también la ley, en caso de insolvencia del cliente, obviamente porque él no asume el riesgo de la operación, porque él no es el principal. Él simplemente se limita a vender. En el caso de que sea la cobranza, también la falta de pago no le es imputable a él. ¿Qué se aplica? Se aplica para este viajante, perdón, para este auxiliar dependiente, se aplica la ley de contrato de trabajo y también se le aplica las normas de la seguridad social. Hasta aquí, ¿alguna duda? No sé si Ana Paula Font levantó la mano. A ver. No sé si ahí Ana Paula, no sé. Ah, bien. Dice que ya. Me preguntan, el ejemplo podría ser quienes venden viajes de egresado o viajes turísticos. No, este no es un viajante auxiliar de comercio, este tiene una zona asignada. Por ejemplo, ahora vamos a ver un caso práctico para que ustedes distingan la función de este auxiliar. Él tiene asignada una zona, y en el trabajo práctico lo vamos a ver. Él tiene asignada la zona del norte, o sea, todo lo que es Catamarca, Salta, Jujuy, o sea, se le asigna una clientela, ¿sí? Ellos viajan, por eso le pagan comisión por hospedaje, por venta, de tal manera que se le aplica este agente auxiliar de comercio, ¿sí? En ese caso, cuando tienen que rotar, o se tienen que trasladar, es distinta la reglamentación, ¿sí? ¿Qué más? Profe,
Ahí está. Profe, Sí. le quería hacer una consulta. ¿Los preventistas serían un tipo de viajante? ¿Qué son los preventistas? Perdón, mi desconocimiento. Póngale en el caso de preventistas que tienen Arcor, por ejemplo, la firma Arcor, le asignan una zona determinada, sur, norte, y son vendedores de, obviamente, de golosinas. ¿Sí? Porque son viajantes, están vendiendo un producto en una zona determinada, ¿sí? Bien. Exactamente. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Para pasar a, quiero que veamos un trabajo práctico que en realidad es lo que me encargó el doctor Matur. Yo les voy a leer, es un trabajo que en realidad más que trabajo es para que nosotros analicemos juntos si estamos ante un viajante de comercio o ante qué figura estamos, ¿sí? Les cuento rápidamente, este es un caso real, se dio en un juzgado laboral, y quiero que ustedes también participen, me digan qué es lo que piensan. No estamos analizando nosotros en este caso sobre la razón o no que haya tenido el fallo, primero porque no nos corresponde y segundo porque no hace al trabajo práctico, ¿sí? Hay unas posturas de unos jueces, pero a mí lo que me importa es que ustedes distingan la figura jurídica porque eso es lo importante de este caso, ¿sí? Y es lo que a ustedes después les va a servir al momento del examen. El siguiente caso se plantea, obviamente tiene nombres reales, entonces yo voy a limitarme a decir las siglas para no escoger o no comprometer en este caso a las partes del caso. Dice, a foja 8, este es un caso real, sea persona o B es el actor, esto sí quiero que anoten, o B es el actor, ¿sí? El actor dice que él era viajante de comercio. Tenemos una parte demandada, que es una empresa, que es FTSA. Tiene un nombre completo, pero le vamos a decir que es FTSA. Y anoten otro nombre, que es distribuidora y comercializadora XX. ¿Qué dice este señor OB? OB se apersona en el juicio, promueve demanda contra FTSA por el cobro de la suma de pesos, así se expresa cuando hablamos de materia laboral, porque este es un dependiente, recuerden, sujeto a la ley laboral. Funda su acción en la relación de dependencia con la demandada FTSA. Dice que trabajó desde el 2005, que desempeñó como viajante de comercio no exclusivo, o sea que él también podría tener otros empleadores. Sostiene que trabajó en forma normal, regular y permanente, en jornadas superiores a las 8 horas diarias. Afirma que le fue asignada una zona de trabajo en la provincia de Tucumán, Jujuy, Salta y Santiago del Estero y Catamarca. Sostiene que al inicio de la relación entre ambas partes se acordó en concepto de remuneración, que él percibiría unas comisiones por venta, de entre el 3 y el 5% de los pedidos realizados. Dice, en su demanda, sumas que se le hacían efectivas al trabajador, sumas que se le harían efectivas al trabajador al momento en que se efectivizaran las cobranzas, las que según sostiene fueron cumplidas sin haber percibido remuneración alguna, es decir, le entregó, cobró, pero nunca le pagó su empleador. Relata que la relación discurrió sin inconvenientes, en el cual la demandada le comunica al actor, o sea, la empresa FTSA le comunicó al actor que iba a rescindir el supuesto contrato de locación de obra. O sea, la empresa decía que no tenía una relación laboral, sino que era un contrato de locación de obra, el que no existió entre las partes, dice OB, que rechazó el telegrama, etcétera, etcétera, que se plantea en materia laboral, telegrama previo entre las partes. Reclama también, reclama en forma provisoria los montos, bueno, adjunta planilla y demás. Asimismo, sostiene la improcedencia de ese contrato de locación de obra porque él nunca contrató con la demandada, el cual no existe, y con el cual la demandada FTSA
pretende ocultar el verdadero contrato. Afirma que jamás firmó un contrato de locación de obra, por lo cual ello resulta falso y carente de sustento. Denuncia una actitud esquiva de FTSA, destinada a no abonar la indemnización por despido, reclamada por quien intimó la regularización del contrato porque tampoco hay contrato, no hay contrato de trabajo. Y se vio obligado a considerarse despedida, es decir, la empresa lo intimó a él, rescindió ese contrato de locación de obra y él le contestó con un telegrama diciendo regulariza mi situación laboral. Se contesta la demanda, FTSA, luego de negar en general y en particular los hechos y derechos invocados por el actor, que se dan reproducidos, dice en honor a la brevedad, aclara que nunca tuvo una relación con OB, que sus productos, dice FTSA, que sus productos se comercializaban a través de distribuidora y representaciones XX. ¿Quién era distribuidora y representaciones XX? Era una empresa que tenía la esposa de OB. Que dicho comerciante tiene como principal actividad la venta al por mayor, o sea, esta representadora, esta distribución y representaciones XX lo que hacía, vendía comisión, es decir, le recibía la madera a FTSA, le recibía la madera y la vendía. Eso dice la demandada. Sostiene que según la documentación acompañada en la demanda por OB, el actor tiene una colaboración con distribuciones y representación XX, bajo una relación de parentesco. Que la documentación refiere a una relación comercial que le es totalmente ajena y que pretende utilizar para generar una hipótesis de relación laboral. Planteadas así las cosas, nosotros tenemos una parte que dice que es viajante de comercio. La otra parte demandada que dice no es viajante porque yo comercializo los productos a través de su esposa, ¿sí? De la empresa de su esposa. Vamos a ver qué opinan los jueces. Se analiza una serie de pruebas, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que tienen que analizar los jueces en este caso? Es que realmente exista una relación laboral para dar curso a la resolución. Reproduce todo lo que dijo OB, que trabajaba en la provincia en una zona asignada, o sea, parecería como que es un viajante de comercio, porque trabajó en Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero. Percibió una comisión de un 3 y un 5% de los pedidos, que las cobranzas se efectivizaban por él. A su vez, la demandada dice no, yo comercializaba por distribución y representaciones XX, y que bajo una forma de parentesco pretende OB que sea una relación de dependencia. Vamos a ver las pruebas que tienen las partes. Yo voy a parar, una vez que digan las pruebas que tienen las partes, quiero que ustedes opinen si creen que estamos ante un viajante de comercio o no. Vamos a ver las pruebas. Documental. ¿Qué presenta OB? Presenta una carta, presenta un telegrama laboral, la otra parte tenía una carta documento que recibía un contrato de locación de obra, después dice, esto no prueba la relación laboral. Vamos a los informes. Había una prueba de informes, AFIP, en donde parecía que quien estaba inscrita era distribuciones y representaciones, XX, que era de la esposa. A varias empresas, y dicen haber comercializado con FTSA, y que lo hacían a través de OB. Por ejemplo, una de las empresas dice, informa sobre 4 operaciones realizadas con la empresa demandada y remite la documentación correspondiente, facturas, constancia de depósitos, recibos y remitos, y en una sola de ellas remite copia de una nota de pedido firmada por OB. Una serie de informes a diferentes empresas, todas decían que habían comercializado con FTSA y que lo hacían a través de OB. 5, 6, 7 informes. Otra prueba que tenía también el actor era testimonial. Un testigo, por ejemplo, dice, al actor lo conozco como viajante, la conozco a la demandada,
porque me visitaba el viajante. Otro testigo dice, como viajante, a mí me visitaba él como viajante, reconozco que lo reconozco a él como viajante. Otro testigo. Lo que a mí me compete, dice, dentro de la carpintería es la madera. Yo la compraba de un viajante, creo que era OB. Otro testigo, por ejemplo, dice a la pregunta tercera sobre la vinculación entre las partes, OB es viajante de ellos. O era, no lo sé. A otra pregunta, sí, él es viajante de ellos. No, la conozco, la zona no conozco, pero sé que tiene todo el norte con FTSA. Otro testigo dice, a la pregunta tercera sobre la vinculación de las partes, a mí en todo momento me lo presentaban como de la zona. El mecanismo de trabajo era el que me visitaba, me levantaba pedidos, me mandaba después la nota de pedido, después cobraba el dinero y me acercaba el ticket del depósito. Yo a las compras le hacía a FPSA. Hasta ahí tenemos dos pruebas, la testimonial y la de informe. Después, la demandada. La demandada ofrece, por ejemplo, otra prueba del actor, que es la prueba de exhibición. Pedía que se exhiban la documentación que tenía la empresa, o sea, los libros. Esto es importante para la clase que viene de ustedes, que cómo prueban los libros. Pedía que se exhiban los libros no se lo exhibe la empresa. Entonces el juez va a tener eso en cuenta para definitiva, es decir, al momento de dictar sentencia evaluará esa conducta de la empresa demandada. Los libros, dice, después aparece una prueba ofrecida por la demandada, y es una prueba pericial. Y la prueba pericial de la contable dice que todos los libros que tenía FPSA eran llevados en forma, tanto los libros de comercio como el libro especial de viajantes. Y en ese libro no surgía OB, es decir, no había ningún contrato con OB. ¿Qué dice el juez? Bueno, hasta acá llegamos. ¿Qué opinan ustedes, si es que se animan? ¿Cuál es la situación que ustedes creen que tiene OB con esas pruebas? ¿Hay alguien que se anime? OB decía que era viajante, pero no surge de los libros que haya ningún contrato, no surge tampoco de la documentación presentada en este caso por la demandada, porque no exhibió los libros, pero la pericial sí decía que tenía los libros llevados en forma, que el libro de viajantes también, y que no surgía OB. Mientras los testigos decían, yo sí lo conozco como viajante. Sí, a ver, Sergio. Profe, una de las cosas que me llama la atención es que cuando usted dice que la prueba pericial del libro no figura como una persona a la cual pertenece a la empresa, o sea, como viajante, la prueba pericial es puesta por el juzgado o por las partes. Es puesta por el demandado. O sea, el demandado exhibe sus libros a través de una prueba pericial, y la prueba están llevados en forma los libros, y además no surge ningún contrato, tanto en el libro de viajantes no figura OB, como tampoco en ninguna documentación de la empresa. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta cuál es la naturaleza jurídica de las relaciones, ¿sí? Tenemos testigos, pero lo principal, que es los libros, la documentación, no está. Vamos a ver qué dice. ¿No hay nadie más que se anime a arriesgar algo? Profe, yo creo que no pertenecería como viajante, porque si bien él vende o comercializa el producto, él puede decir que tiene la representación, pero no acredita nada ante los clientes que sea efectivamente la representación, sino a través, obviamente, él trabaja para una distribuidora. Bueno, a ver, Juan Carlos también quería opinar. Hola, doctora. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Sí. Bien, bien. Yo creo que hay demasiadas suficientes pruebas de que si hay un vínculo entre ellos, entre el actor y el demandado. Ujú, O sea, se han realizado operaciones económicas, hay comprobantes. ujú. ¿Sí? Yo creo que lo que estamos hablando de los libros de comercio, estamos excluyendo el libro de registro de empleados, ¿verdad? Solamente de las operaciones comerciales. Y además en el libro, en todos los libros que llevar el empleador, no aparecía OB, no aparecía en los libros de Claro. comercio, no aparecía en este de viajante y no aparecía en el libro único laboral. No aparecía. Claro, ahí evidentemente por algún motivo han querido ocultar todos los movimientos. Pero si hay comprobantes y hay mucho material que prueba el vínculo, yo creo que sí hay relación comercial. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Yo, profesora. Profesora. Pablo Sí. Volati es mi nombre. ¿Cómo está, Pablo? Bien, y gracias igualmente. Para mí, en realidad, la relación que se podría deducir, si es que existe, es de OB con la distribuidora o con la empresa que tenía su mujer. Porque, a ver, la relación formal que surge, al menos en los hechos, con la información que, al menos me pareció a mí, que se destaca o se describe aquí, es entre la empresa FTSA y la distribuidora. Que la distribuidora, a su vez, lleve adelante una serie de acciones comerciales como para incrementar la venta o para poder hacer, digamos, más rentable el acuerdo que tiene con FTSA, no hace que haya una relación laboral directa entre FTSA y OB o los subcomercializadores, vamos a decir, que pueda contratar esta distribuidora. ¿Se entiende? Bien. Esa es al menos mi posición. Perfecto. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, la verdad que coincido completamente con Pablo en que generalmente a veces las razones sociales de las distribuidoras son en nombre de una persona, pero se hace un vínculo con el matrimonio o con un pariente que hace la logística, la venta para otra empresa. Pero no quiere decir que hacen un vínculo comercial, un vínculo de relación de dependencia con la empresa a la cual uno hace la venta. Entonces, para mí, el caso no sería un viajante de FTSA. Bien. Bueno, vamos a ver entonces qué dijeron los jueces en este caso, ¿sí? Vamos a ver quién tiene razón. Dijo, en autos, o sea, el juicio que estamos hablando, parecería que estamos ante una relación laboral de viajante. Sin embargo, más allá de todo que se ha señalado como actividad del actor, la de visitar clientes, vender, cobrar, pero estas actividades no son exclusivas de este, sino de otros contratos como el auxiliar de comercio. Debemos estar al principio de la realidad. Las actividades descritas hasta aquí, que serían las propias del viajante, pero también lo son de otras figuras jurídicas como los auxiliares de comercio. Lo que distingue al representante de comercio subordinado viajante, y es lo que nosotros estamos hablando, del agente típico, es que el primero, o sea, el viajante, pone su actividad profesional al servicio de su o sus empleadores, en una función de colaboración permanente, siguiendo las directivas e instrucciones que le impartían estos. Actúa en una subordinación jurídica, no tiene autonomía económica, pues no posee establecimiento comercial propio, con patrimonio independiente, no tiene clientela propia, su actividad no tiene en mira su beneficio, sino la de la empresa que representa. En cambio, el agente de comercio auxiliar trabaja independiente, sin vínculo jurídico de subordinación. Ejerce su actividad en forma libre, aunque el comitente le puede, como habíamos hablado del corredor, le puede imponer el cuidado de sus intereses. Este auxiliar mercantil pone junto a su actividad profesional una hacienda autónoma, oficina, personal propio, abierta al público, trabaja por su cuenta y riesgo,
para varias casas, se ocupa de varias clases de operaciones y promueve negocios entre sus distintos comitentes. Agente de comercio, cuyas funciones son similares a las del viajante, pero entre ambos existen diferencias fundamentales. Los agentes de comercio son comerciantes, con una organización propia que como tales asumen el riesgo de la empresa y en algunas ocasiones tienen personal bajo su dependencia. Y acá viene el análisis fundamental. No se advierte signos de subordinación jurídica, técnica o económica del actor para con FTSA, ya que no demostró que la accionada, o sea que FTSA, aplicase algún tipo de correctivo o sanción al actor, ni que haya impartido pautas de trabajo, ni organización o dirección técnica hacia el actor, ni rasgos de subordinación económica de él. Por el contrario, se advierte una falta de relación entre las partes y una relación de la demandada FTSA y la esposa del actor, y finalmente una aparente relación jurídica entre el actor y el comercio de su esposa. Sin embargo, para aquellos que han opinado diferente, hay un voto en disidencia de un juez que dice: me permito disentir con el señor vocal preopinante, en cuanto considero que en apariencia podría entenderse que la parte actora mostró que trabajó en relación de dependencia, pero al analizar y considerar las pruebas informativa y testimonial ofrecida por el actor, concluye que éste no poseía vínculo jurídico en grado de subordinación laboral con la accionada y que el mismo ejercía su actividad en favor y que el mismo ejercía su actividad a favor de la firma demandada en forma libre, poniendo su actividad profesional en forma autónoma, con oficinas propias. Bueno, hace toda una referencia a lo que había resuelto el vocal preopinante. Considero que de la prueba informativa y testimonial analizada en el voto del señor vocal preopinante, resultan pruebas suficientes a los efectos de tener por acreditada la actividad cumplida por el actor, que son las propias del viajante de comercio, no pudiendo desvirtuarse las mismas en base a prueba documental que acredita una relación entre la parte demandada y la esposa del actor, titular y la esposa del actor. Estimo que tal circunstancia y en el supuesto de considerarse acreditada una relación comercial con dicha firma, aceptándose una relación jurídica entre el actor y el comercio de su esposa, resultaría ajeno a estos autos. ¿Por qué? Porque la esposa es una tercera en este proceso. En conclusión, resulta innecesaria toda consideración con respecto a la comercialización de los productos entre FTSA a través de la empresa, o sea, de la esposa de OB, desde el momento en que la relación que vincula al actor, o sea, a OB con FTSA, resulta de carácter laboral y así corresponde tenerlo por acreditado. O sea, hay dos posturas. Una que dice, como decían sus compañeros, que no es viajante de comercio, sino que es independiente, y este vocal que dice, yo considero que existe una relación laboral. Vamos a ver cómo se resuelve. Hay un supuesto de disidencia. ¿Quién lo resuelve? Un tercer vocal. Voto de la tercera vocal. Viene a conocimiento de esta vocalía los votos de los señores vocales y al respecto manifiesto mi conformidad con los fundamentos dados por el primer vocal y me pronuncio en tal sentido. De tal manera que no queda demostrado la relación de dependencia. Consta, atento al resultado arriba del proceso, a la parte actora vencida, rechazar íntegramente la demanda promovida por OB en contra de FTSA por lo considerado, en consecuencia se absuelve a la demandada de los rubros, costas a la parte vencida, honorarios y demás, y planilla fiscal y demás que se resuelven en la sentencia. Es decir, nunca se acreditó en los libros que exista una verdadera relación de subordinación entre OB y FTSA, ¿sí? Y como decía este vocal preopinante, las cosas, si ustedes después les voy a sacar el fallo íntegro, las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son, ¿sí? De tal manera que no existía contrato, nunca se pudo demostrar una relación de vinculación, de subordinación. Es así como ustedes tienen que analizar las figuras jurídicas. Si estamos ante la naturaleza jurídica de una relación de subordinación y dependencia, estamos ante un viajante.
Si tiene negocio propio, actúa en cuenta propia, riesgo propio, estamos ante estos auxiliares autónomos. Acá hay otros fallos que también van a quedar ahí en el PowerPoint para que lo vean. Respecto de la matrícula, por ejemplo, en este caso, el martillero un corredor que reclamaba el pago de la matrícula, el juzgado, la resolución dice no, porque usted no está inscrito en la matrícula, no puede reclamar el pago de la comisión. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, chicos. Quedo a disposición si quieren hacer alguna pregunta. No sé si pueden habilitar los micrófonos. ¿Se podría habilitar los micrófonos? Listo, doctora, ya pueden habilitar sus micrófonos. Bueno, gracias. Profe, una de las consultas. Soy Sergio Lizárraga. ¿Cómo estás, Sergio? Creo que una de las pruebas suficientes para esto es el contrato de obra que hubo entre las partes. Nunca apareció el contrato de obra. Ajá, bien, gracias. Nunca apareció el contrato de obra, pero tampoco apareció él en los registros, ¿sí? Bien, gracias. Y el fallo es extenso, pero también, y quien estaba inscrita en AFIP era la esposa de OB. Una de las informativas le había pedido al esposo, o sea, las facturas que había presentado, y esto es fundamental, porque las facturas que había presentado OB eran las facturas emitidas por la esposa, y ahí figuraba él. Después lo van a ver en extenso, pero es importante esto. Yo más que la resolución del fallo, yo lo que quiero es que ustedes tengan en cuenta la figura jurídica, cuál es la relación, para saber si estamos ante una subordinación o estamos ante una situación de independencia, ¿sí? En este caso, lo de OB no sería como por cuenta y orden de un tercero, digamos, trabajando por el tercero, por la distribuidora de su esposa. Sí, podrá tener una relación, y esto también se relaciona con las empresas, con ahora lo que es todo la empresa familiar, ¿no? Sí, hay una relación ahí, pero la relación de subordinación nunca ha sido probada. Y eso es importante. Y eso no le genera un vínculo jurídico con la demandada. Totalmente. Así es, porque no probó, no hay nada que pruebe realmente la relación. Es más, las notas de venta eran de FTSA, si bien él las comercializaba, pero a quien le pagaba, a quien le pagaba FTSA era a distribuidoras y representaciones. Claro. Ok, doctora, gracias. Sí. Me parece importante los testigos, y sí me llena de duda por qué la empresa no ha presentado cuando se le pide los libros. Eso me trae duda. Se le pide una exhibición, pero como les digo, el fallo es muy largo. Se le pide una exhibición a la empresa, no los presenta los libros, pero sí somete sus libros a pericial contable, y OB también pide, pone unos puntos de pericia, y nunca impugna esa pericia del contador. Entonces queda como avalado, ¿sí? Nunca lo impugnó. ¿Me entiende? Entonces, sí, también está avalando ese medio probatorio. Doctora. Sí. No sé por qué no. ¿Cómo hago para verlos a todos? No, capaz que no funciona mi cámara. Entonces, para que quede claro, cuando están son independientes, pueden trabajar para varias empresas. Y cuando son dependientes, son exclusivos para esa empresa porque tienen que el auxiliar viajante siempre es dependiente. Que pueda o no, según el contrato que celebra con el empleador, que pueda o no trabajar con otros empresarios es una cuestión es contractual, pero él siempre va a ser dependiente de uno o más empresarios, ¿sí? No sé si he contestado su pregunta. Salga de compartir pantalla, profe, y va a ver a todos.
Ah, está. Generalmente el viajante que trabaja en relación de dependencia tiene una, como decía usted, los viáticos, todo eso queda registrado, la logística, los días de visita, la representación, tiene que cumplir objetivos, un montón de cuestiones que el OB en este caso no tenía cómo probar. Exacto, es así. Queda ahí demostrada la relación de subordinación, ¿sí? Esa subordinación técnica, económica, a la que estaría sujeto si fuese un viajante de comercio. Bueno, ¿Profe? sí, Y el agente comercial, o sea, lo que se terminó diciendo que era OB, ¿es una violación laboral o no? no, el fallo termina diciendo que él nunca pudo probar que sea dependiente, y que sea agente comercial tampoco, porque no era cuestión del fallo, analizó la relación que tendría supuestamente con la empresa de la esposa, pero eso no era motivo del fallo, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿algo más, chicos? Bueno, les agradezco entonces a todos por la escucha atenta, la participación. Así que bueno, quedo a disposición y ya se va a estar subiendo la clase. Bueno, les Gracias, mando. profe. Muchas Gracias, gracias, doctora. profesora. Que estén bien. Gracias, doctora. Que estén bien.